Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a su canal de salseo, intrigas y dramas turcos. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un buen café y una dosis potente de información porque, hoy el tema está que arde. Si son fans de las telenovelas turcas, y especialmente de Asteriscos en Kalkam Asterisco o Asterisco Love is in the Air Asterisco, seguramente ya se imaginan por dónde vamos. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos robó el corazón con su química en pantalla y que, lamentablemente, nos rompió el alma con su ruptura. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que está dando la vuelta al mundo, una noticia que tiene a los fans divididos entre la esperanza y la incredulidad. Y es que, al parecer, Hande Erçel explotó. Sí, lo escucharon bien. Pero no explotó de ira, ni de rabia, bueno, quizás un poquito, sino de sentimientos al ver a Kerem Bürsin. Desechó. ¿Qué sintió exactamente? ¿Por qué reaccionó de esa manera? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada pista para intentar descifrar este misterio amoroso. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si les gusta el contenido. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo con todos los chismes fresquitos del mundo del espectáculo turco. También déjenos un comentario al final del vídeo contándonos qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O es mejor que sigan sus caminos por separado? Queremos saber sus opiniones, así que no se corten y cuéntenos todo. Ahora sí vamos a empezar con el chismorreo. La verdad es que la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe muy duro para todos los que los seguíamos. Nos habíamos enamorado de su historia de amor, de su complicidad, de sus miradas cómplices. Parecía que eran la pareja perfecta, la personificación de ese amor de cuento de hadas que todos anhelamos. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos de nosotros nos negamos a creerlo. Pensábamos que era un rumor, una noticia falsa, una estrategia publicitaria, cualquier cosa menos la verdad. Pero lamentablemente el tiempo nos demostró que era real. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han intentado seguir adelante con sus vidas. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también ha encontrado el amor en brazos de un empresario turco, Hakan Sabank. Kerem, por su parte, también se ha dedicado a su trabajo participando en proyectos internacionales y buscando nuevos desafíos profesionales. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por pasar página, parece que el fantasma de su relación sigue presente, especialmente en la vida de Kerem. Y aquí es donde entra en juego la noticia que nos tiene a todos hablando. Hace unos días, se filtraron unas imágenes de Kerem Bürsin que dejaron a todos boquiabiertos. En las fotos se ve a Kerem visiblemente afectado, demacrado, con una mirada triste y perdida. Algunos incluso se atrevieron a decir que parecía deshecho. Las imágenes obviamente se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando una ola de comentarios y especulaciones. ¿Qué le pasaba a Kerem? ¿Por qué se veía tan mal? ¿Acaso seguía sufriendo por la ruptura con Hande? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos decían que Kerem estaba atravesando una fuerte depresión debido a la presión mediática y al fracaso de su relación. Otros aseguraban que el actor estaba teniendo problemas de salud y que su aspecto físico era consecuencia de una enfermedad. Incluso hubo quienes afirmaron que Kerem estaba pasando por una crisis existencial y que necesitaba un cambio radical en su vida. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de esas imágenes? Pues bien, según fuentes cercanas al actor, Kerem sí que ha estado pasando por un momento difícil. Al parecer, la ruptura con Hande le afectó mucho más de lo que aparentaba y, aunque ha intentado seguir adelante, no ha podido superar del todo la pérdida. Además, el actor también ha estado lidiando con problemas de salud y con la presión de tener que mantener una imagen pública perfecta. Pero la clave de todo este drama, lo que realmente nos interesa a nosotros, es la reacción de Hande Erçel al ver esas imágenes de Kerem deshecho. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según varios medios turcos, Hande Erçel explotó. Pero como les decía al principio, no explotó de ira ni de rabia, sino de una mezcla de sentimientos encontrados. Al parecer, Hande se sintió profundamente conmovida al ver a Kerem en ese estado. A pesar de haber terminado su relación, ella siempre le ha guardado un gran cariño y respeto, y verle sufrir le dolió en lo más profundo de su corazón. Según algunas fuentes, Hande incluso llegó a llorar al ver las imágenes y se sintió culpable por el sufrimiento de Kerem. ¿Pero por qué culpable? Pues bien, algunos aseguran que Hande siente que ella es la responsable de la tristeza de Kerem. Al parecer, la actriz se siente culpable por haber terminado la relación y por haberle hecho daño al actor.
También se siente culpable por haber seguido adelante con su vida y por haber encontrado el amor en brazos de otra persona. En definitiva, Ande siente que ella es la culpable de que Kerem esté sufriendo y eso le genera un gran cargo de conciencia. Pero no solo eso. Al parecer, la reacción de Ande también estuvo marcada por la confusión y la incertidumbre. La actriz no sabe cómo actuar ante esta situación. No sabe si debe contactar a Kerem para ofrecerle su apoyo, si debe ignorarle para no reabrir viejas heridas, o si debe simplemente seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado. Esta indecisión, esta confusión, es lo que la ha llevado a explotar, a sentir una mezcla de emociones intensas y contradictorias. Por un lado, siente compasión y cariño por Kerem, pero por otro lado, siente miedo de volver a involucrarse en su vida y de revivir el pasado. Por un lado, quiere ayudarle a superar su dolor, pero por otro lado, sabe que lo mejor para ambos es seguir caminos separados. En definitiva, la reacción de Ande Ercel al ver a Kerem Bürsin deshecho es una mezcla de compasión, culpa, confusión e incertidumbre. Una reacción humana y comprensible, teniendo en cuenta la historia que compartieron y el cariño que aún se tienen. Pero, ¿qué va a hacer Ande a partir de ahora? ¿Va a contactar a Kerem? ¿Va a ofrecerle su apoyo? ¿Va a intentar reconciliarse con él? Aquí es donde las especulaciones vuelven a tomar fuerza. Algunos creen que Ande podría estar considerando la posibilidad de volver con Kerem. Al parecer, la actriz nunca ha dejado de quererle y al verle sufrir, se ha dado cuenta de que quizás cometió un error al terminar la relación. Otros, sin embargo, aseguran que Ande está muy enamorada de Hakan Sabank y que no tiene ninguna intención de volver con Kerem. Según esta versión, Ande solo siente compasión por Kerem y quiere ayudarle a superar su dolor como amiga, pero no como pareja. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues bien, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande Ercel sabe lo que realmente siente y lo que realmente quiere hacer. Lo que sí podemos decir es que esta situación ha removido muchas cosas en su interior y que le ha hecho replantearse muchas cosas sobre su pasado, su presente y su futuro. Y hablando del futuro, ¿qué le depara a Kerem Bürsin? ¿Logrará superar su dolor y seguir adelante con su vida? ¿Encontrará el amor en brazos de otra persona? ¿O seguirá sufriendo por la pérdida de Ande? También aquí las especulaciones están a la orden del día. Algunos creen que Kerem está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar a Ande. Al parecer, el actor está convencido de que cometió un error al dejarla escapar y está dispuesto a luchar por su amor. Otros, sin embargo, aseguran que Kerem está resignado a perder a Ande y que está intentando rehacer su vida sin ella. Según esta versión, Kerem está buscando nuevos horizontes profesionales y personales y está abierto a conocer a otras personas. Lo que sí es cierto es que Kerem necesita tiempo y espacio para sanar sus heridas. Necesita superar su dolor, recuperar su confianza y volver a encontrar la felicidad. Necesita dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Y necesita, sobre todo, el apoyo de sus amigos, su familia y sus fans. Así que, mis chismosos, la situación está que arde. Ande Ercel explotó al ver a Kerem Bürsin deshecho y ahora todo el mundo se pregunta qué va a pasar a continuación. ¿Habrá reconciliación? ¿Seguirán caminos separados? ¿Habrá un nuevo drama en el horizonte? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, al pie del cañón, para traerles todas las novedades, los rumores y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Y recuerden, no crean todo lo que leen en Internet. Muchas veces, las noticias están exageradas o incluso son falsas. Por eso es importante informarse bien y contrastar la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Además, es importante recordar que Ande Ercel y Kerem Bürsin son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Por eso, debemos ser respetuosos con su privacidad y no juzgarlos sin conocer la verdad. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como quieran y a tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y hablando de respeto, quiero aprovechar este momento para pedirles que dejen de acosar a Ande Ercel y a Hakan Sabank en las redes sociales. Entiendo que muchos de ustedes sigan soñando con una reconciliación entre Ande y Kerem, pero deben aceptar que la realidad es otra. Ande está feliz con Hakan y tienen derecho a vivir su amor en paz. Así que por favor, dejen de enviarles mensajes de odio y dejen de intentar separarlos. Lo mismo va para Kerem Bürsin. Dejen de presionarle para que vuelva con Ande y dejen de criticarle por no haber encontrado el amor todavía. Kerem necesita tiempo para sanar y para encontrar a la persona adecuada. No le hagan más daño con sus comentarios negativos y déjenle vivir su vida en paz. En definitiva, mis chismosos, seamos respetuosos con la vida privada de Ande Ercel, Kerem Bürsin y Hakan Sabank. No juzguemos sus decisiones y dejemos que sean felices a su manera. Y sigamos disfrutando de sus trabajos como actores, porque eso es lo que realmente importa.
Hemos llegado al final de este vídeo, mis chismosos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todos los detalles sobre la reacción de Hande Erçel al ver a Kerem Bürsin deshecho. Recapitulando, vimos cómo la ruptura de Hande y Kerem sigue generando revuelo, las imágenes de Kerem afectado y la explosión de sentimientos en Hande, una mezcla de compasión, culpa, confusión e incertidumbre. También analizamos las posibles implicaciones para el futuro de ambos actores y la importancia del respeto a su vida privada. Muchas gracias por quedarse hasta el final. De verdad, aprecio muchísimo su apoyo y su fidelidad. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que me encanta compartir con ustedes todos los chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles que me dejen un comentario aquí abajo contándome qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Qué consejo le darían a Hande Erçel? ¿Y a Kerem Bürsin? Quiero saber sus opiniones, así que no se corten y cuéntenos todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares que sean fans de las telenovelas turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo con todos los chismes fresquitos del mundo del espectáculo turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que a darle like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Un beso enorme y hasta la próxima. Adiós.